dándole al Señor toda la gloria, y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, así como nuestros hermanos que a través de las redes sociales esta mañana están conectados con nosotros. Quiero que sigamos estudiando la palabra del Señor. El martes iniciamos un tema muy importante denominado la verdadera guerra, entendiendo de esta manera cómo son nuestras luchas, de qué manera las enfrentamos y por supuesto cómo ser unos vencedores en esa batalla. Les dije el martes que la guerra inicialmente era física, era una guerra contra los pueblos paganos, contra los pueblos no creyentes. Una guerra que involucraba derramamiento de sangre, porque la misericordia de Dios hacía que a través del derramamiento de sangre hubiera perdón de los pecados, remisión de los pecados. Pero cuando vino Cristo, Él estableció una guerra de la manera correcta. Peleó contra el diablo en la cruz, derrotándolo y despojándolo a través de la obediencia y la humildad. Pero estamos aquí en esta tierra y contra algo tenemos que pelear. Ahora, algo muy importante que usted debe entender es que el diablo es nuestro enemigo, pero no es superior a Dios. Y no estamos en las manos de Satanás para estar echándole la culpa al diablo de todo lo negativo que nos sucede, y es que el diablo me hizo caer en esto, y es que el diablo me hizo aquello. Y si bien es cierto, él es oportunista y se aprovecha de nuestras debilidades, precisamente es ahí en donde tenemos que identificar cómo se pelea la batalla. La verdadera batalla comienza aquí. Y lo vamos a mirar en Gálatas capítulo 5 esta mañana. Gálatas 5:16. Voy a pedirle que vayamos allí a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y vamos a mirar cómo esta batalla se convierte en algo tan delicado para el cristiano, y que si no lo entendemos vamos a ser unos frustrados, unos derrotados tristemente. No porque Dios no nos haya dado la victoria, sino porque nosotros no hemos entendido la naturaleza de la guerra que estamos librando. Le dije que buscáramos y leyéramos Gálatas 5:16. Dice la palabra del Señor, leyendo en el nombre del Señor Jesús: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Aquí comienza la batalla, en los deseos. Ahí comienza la guerra, en un deseo. Y entonces, yo sé que cuando hablamos de la guerra espiritual, no estoy hablando de guerra espiritual, estoy hablando de la guerra del ser humano, pero obviamente también involucra batalla contra los demonios y todo esto. La gente siempre supone que se trata de cómo me tengo que parar para orar contra el diablo, cuál es el nombre de los demonios que afectan a Chaparral, de qué manera tengo que echar el aceite para que el demonio se vaya, y todas estas cosas que seguramente en algún momento las hemos escuchado y hasta se han predicado. Pero déjeme decirle que la batalla el cristiano la está perdiendo, y ojalá usted y yo no, en el alma. Ahí está perdiendo la batalla contra el enemigo. Y por eso Satanás es feliz en que el cristiano no entienda nada más, porque cuando ese cristiano le hace guerra y reprende, él puede hacer que se va, él puede hacer que ya como que todo quedó tranquilo, pero llega a su casa a pelear
a celar a su esposo, a atacar a su esposa. Y resulta que esa persona estaba derrotada, está doblegada ante los deseos de su carne. Mire que una cosa son los deseos y otra cosa son las obras de la carne. No es lo mismo. Porque un deseo no es una obra, un deseo simplemente es eso, es una intención. Mire cómo lo dice la Biblia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces hay un deseo de la carne y hay un deseo del Espíritu. El mundo está diseñado para mover al hombre por deseos, al hombre, al ser humano, hombre, mujer. Así está diseñado. ¿Cuántas veces usted no ha tenido deseos de, pongamos un ejemplo, de ayunar? Y entonces usted dice, hoy voy a ayunar todo el día. Pero de repente en la mañana o al mediodía ve un anuncio, ve algo que le hace dar ganas de comerse esa carne jugosa. Ve algo que le hace acordarse de ese caldo o esa sopa que de pronto le gusta y siente un deseo. O ese helado que quisiera comerse y dice, ay, es que yo quisiera ayunar hoy, pero lo voy a dejar para mañana. Me dieron ganas de hacerme este almuerzo o esta sopa, bueno, lo que sea. Y se lo come. Estoy hablando de un ayuno o de una comida. La comida no es mala, obviamente la comida es necesaria, pero estoy hablando de los deseos. De que muchas veces dice la Biblia que el deseo de la carne va a llevar a que yo no haga, como creyente que soy, lo que quiero, sino lo que el alma quiere. Y ahí es donde está la primera razón por la que mucho cristiano está derrotado. Ahora, ¿de dónde nacen los deseos? Los deseos nacen de dos fuentes fundamentales. Primero, de la práctica repetida de un pecado. Cuando una persona ha practicado mucho un pecado, y estoy hablando de cuando no era cristiano, lo practica, eso deja en el alma un registro, un gusto, un recuerdo que le produce placer con solamente pensarlo, porque lo hacía. El que tomaba, el que le gustaban las mujeres, el que vivía de pronto la fiesta. Bueno, son cosas que quedan grabadas en el alma. Eso es por un lado. Y por otro lado, la herencia que recibimos pecaminosa, que se llaman maldiciones generacionales. También hay personas que nunca han cometido un pecado, es decir, nunca practicaron ese tipo de pecado, pero de un momento se despiertan con unas ganas de hacerlo, porque lo practicaron en su familia y eso le dio un derecho al alma a reclamar este camino, digamos, lo equivocado. ¿Qué tenemos nosotros que entender? Primero, ¿cuáles son los deseos que hay en mí? ¿De qué tengo ganas? ¿Tengo ganas de pegarle a esa persona que me hace daño, que me ofende? Tengo deseos de hablar con esa otra persona que no es mi esposa, pero que me trata bonito, pero que me mira bien y que no es tan peleona como la mía. Estoy poniendo un ejemplo, por supuesto. ¿Será que tengo deseos de chatear hasta altas horas de la noche con ese amigo que ni siquiera vive por aquí, que como que lo conocí por allá por internet y me dice que soy linda, que soy guapa, que soy wow? Tengo ese deseo. Esos deseos son los que mantienen humillada a la iglesia para que no pueda ser victoriosa en la vida cristiana. Ese tipo de deseo, porque son cosas que están en el alma. Son cosas que, vuelvo y le repito, parecen inofensivas porque no son las obras todavía como tal. No estamos entrando a las obras. Ahora, cuando una persona le da rienda suelta al deseo, el deseo se va a convertir en una obra.
Y la obra de la carne es un pecado. Y los pecados le dan lugar a los demonios. Entonces imagínese usted, si es duro lidiar con un deseo, no sé si usted ha tenido deseo de algo, pero seguramente sí, y eso cuesta lidiar con ese deseo, solo por el deseo que está ahí. Imagínese lo duro que será lidiar con una obra de la carne cuando está controlada por un demonio. Por un demonio que es el que lo impulsa a hacer eso. Pues obvio, una persona va a ser esclava y no va a poder salir de ahí porque no puede. Y de pronto la persona dice: es que yo he querido dejar las drogas. Estoy hablando de un no cristiano. Yo he querido dejar y eso me he propuesto y eso yo he ido a fundaciones, a una cosa, y duró unos meses y todo bien, pero algo y vuelvo y caigo otra vez. ¿Por qué? Porque ya no solamente es un deseo, ahora es una obra de la carne que le dio lugar a un demonio. Y el demonio, que no tiene nombre, simplemente toma el nombre del vicio, de la drogadicción, lo controla y lo impulsa. El que fuma cigarrillo es un pecado, pero que está destruyendo su cuerpo, y la Biblia dice que el que destruya el templo del Espíritu, Dios lo destruirá a él. Todo lo que yo haga nocivo contra mi cuerpo, que no sea un alimento, yo no lo debería consumir. Y el cigarrillo cae dentro de eso, sumado a las sustancias psicoactivas. Pero el cigarrillo es fuerte. Y entonces las personas dicen: yo he querido dejar el cigarrillo, pero no puedo, pero no sé por qué. Porque es que ya no solamente estamos hablando de un deseo, ya no solamente estamos hablando de una obra de la carne, estamos hablando de un demonio que controla la voluntad de la persona y que le dice: usted está triste, usted necesita esto, usted vaya, fúmese uno. Y la persona, aunque ya ha botado 1000 veces cajetillas de cigarrillos a la basura, va y compra otra y vuelve otra vez y lo hace. Y como es cristiano, estoy hablando de alguien que lucha con un vicio, y como le han hablado del Señor o tiene se siente mal por hacerlo, pero no puede renunciar a eso. ¿Por qué? Porque tiene una batalla que no ha podido reconocer delante de Dios. Y por eso tenemos nosotros que identificar con qué deseos estamos batallando. ¿Cuáles son los deseos? Ahora, Satanás se va a aprovechar de las necesidades que nosotros tengamos. Y más adelante, de pronto vamos a hablar un poquitico del tema de la concupiscencia, que tiene que ver mucho con esto. La concupiscencia es un deseo de pecar. Eso es una concupiscencia, es un deseo de pecar. Ahora, yo estoy hablando aquí de un deseo que no necesariamente es de pecar. Hay deseos de hacer cosas buenas, pero obviamente la concupiscencia siempre tiene que ver con pecar, con hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces, una persona tiene una intención, tiene un deseo de hacer lo que no agrada al Señor, pero Satanás se va a aprovechar de las necesidades que no son suplidas, y se va a aprovechar de las oportunidades. Por eso la Biblia es tan clara cuando en Efesios dice: ni deis lugar al diablo. No le dé lugar, porque hay cositas que nosotros tenemos que empezar a ser muy, muy cuidadosos. Por ejemplo, hay cristianos que dicen: es que uno tiene que ser tan fanático, ¿no? que uno no se puede tomar ni un vinito, ni brindar con una champañita, ni nada de eso, que es que si la chicha está un poquitico fermentada, ya eso no la debiera uno tomar. A mí me parece que eso es mucho fanatismo, dicen algunos. Pero cuando una persona vive en una cultura como la cultura nuestra, es una cultura alcohólica, ¿sí? Nuestra cultura es una cultura alcohólica. La gente toma por todo. Cumpleaños, trago. Una fiesta de matrimonio, trago. Bautismo de un niño, trago. Se murió alguien, trago. O sea, es una cultura del alcoholismo. Todo es con alcohol, todo. Ganó el político que él votó, toma. Perdió, toma también. ¿Sí? O sea, la gente consume alcohol absolutamente por todo. Le pagaron, toma. No le pagaron, se va a tomar. Está contento con la mujer, se va a celebrar. Está peleando con la mujer, se va a tomar. Entonces, es una cultura del alcoholismo. Y eso hace que la gente, que muchos de los cristianos, no digo todos, pero muchos de los cristianos llegan al Señor con esas ataduras, con ese pasado, con ese registro de que les gustaba la cerveza, pero les gustaba fría.
Ay, pero la mezclaban con no sé qué. Ay, pero les gustaba tomar tal cosa. Y todo eso está ahí. Ya no lo está practicando. Entonces, en el momento en el que la persona se conecta con el alcohol otra vez, a través de un vino, a través de una champaña, a través de un brindis, a través de una bebida tradicional fermentada, llámese chicha, guarapo, masato, lo que sea. Cuando una persona se conecta con eso, inmediatamente el deseo de la carne empieza a batallar en él y a decirle, esto está bueno, empieza a tomar más y a pedir otro, ya no por sed, ya porque el alma encuentra placer otra vez en ello, y se toma varios y se siente contento y se siente feliz y no siente que está pecando. Pero el camino de esa persona, tarde o temprano, puede ser días, meses, semanas o tal vez años, se hará de volver otra vez al alcoholismo, se lo aseguro. Por eso yo le digo, mi hermano, yo como cristiano, soy un cristiano que considero que los hijos de Dios tenemos que ser abstenios. ¿Eso qué significa? Que no vamos a consumir absolutamente nada que tenga alcohol, nada. Ni champaña, ni vino, ni brindis, ni nada. Yo considero que el Hijo de Dios tiene que identificar lo que dice la palabra. Un poco de levadura leuda toda la masa. No, que en tal iglesia respetémoslo, no hablemos mal de nadie, pero yo como cristiano considero que la palabra de Dios a mí me enseña a huir de las cosas que me pueden hacer pecar o fallarle a Dios. Ahora, ese no es el único problema, hay muchos otros problemas. La mayoría de los varones llegan a Cristo Jesús con un pasado de inmoralidad sexual, de muchas mujeres, de una vida desordenada. Así llega la mayoría de los hombres a Cristo, y está bien porque el Señor les lava, les limpia, les renueva y les hace nuevas criaturas. Eso ya no tiene ni que ser recordado, ni que la mujer está le diciendo, pero acuérdese que usted me puso el cacho con fulana, que usted era así, que usted... No, porque la Biblia dice que Dios perdona y olvida ese pecado. Eso es así, ya, es una nueva naturaleza. Pero hay un problema. El problema es el deseo. Porque aunque es un cristiano y teme a Dios y ama al Señor, los deseos no se han muerto, a menos que esté enfermo físicamente o emocionalmente. Cuando una persona está atada emocionalmente, oprimida por un demonio, puede, hermano, empezar a tener problemas y problemas de deseo, deseos sexuales, porque Dios lo puso en el ser humano. Entonces, pero ese es otro tema, no me quiero meter allá en eso. Entonces la persona llega, pero que desea a su esposa no pasa nada, o su esposo. ¿Cuál es el problema? El problema es que Satanás ha diseñado también un entorno muy sexualizado alrededor de nosotros. Entonces, es normal, no debería serlo, pero es normal que un cristiano, un hombre de Dios, se siente frente al televisor o al celular a ver un programa, un video, una película en donde aparece una escena erótica, digámoslo así, que solamente represente unos besos, unas palabras románticas y una escena muy, digámoslo, comprometedora. Vuelvo y le repito, no es lo correcto, pero es normal que el cristiano diga, no pasa nada. O sea, tampoco es que estén mostrando allá nada así pornográfico, digamos, la persona lo considera. Simplemente es una escena, yo sé que ahí ya muestran algo y luego siguen a la otra parte y no pasa nada. Y muchos cristianos podrían considerar que eso es inofensivo, que no pasa nada y que hay que verlo. Pero pasa lo mismo que con el trago. Esa pequeña escena donde se están besando y todo, como la persona está sana, eso va a producir una activación sexual en el hombre, o en la mujer también puede pasar, pero hablemos de los hombres. Produce una activación, eso. Vio esa escena y algo como que, pero él sigue normal, entre comillas normal. Pero después, o por la noche, o más tarde, le va a decir a su esposa, ¿por qué no manda a los niños por allá que jueguen al parque? ¿Por qué no los manda para donde la abuela? Que yo quiero tener un tiempo especial con usted. Pero la esposa no quiere. No, tengo mucho que lavar, tengo mucho que hacer, tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que planchar una ropa. No me moleste. ¿Sí? Ya no se da cuenta de nada. Entonces el hombre
como ya no está en el espíritu, porque tener un deseo hacia su esposa no es malo, no es pecado, pero el problema es que eso no viene de que él quiera estar realmente, sino porque algo lo activó, porque lo estaba viendo en la televisión o en el programa que ve. Entonces, como eso ya no estaba, no viene del espíritu, entonces él no decir, bueno, mi vida, no hay problema. Bueno, cuando te sientas mejor, bueno, que la esposa obviamente debería aprender a entender eso, pero eso dejémoslo para cuando tengamos encuentro de parejas, que más adelante tendremos uno para hablar muchos temas que involucran a la pareja. Pero déjeme, le sigo con el ejemplo. Entonces, el hombre, como ya no está en el espíritu, se enoja, se pone bravo. Como usted, ya, bueno, lidera cualquier ofensa, se molesta y se va. Se va enojado, se va de pronto sintiendo que su esposa no le suple sus necesidades. Y pueden pasar muchas cosas, pero lo más fácil y lo más probable que pase es que busque más escenas que tengan que ver con ese contenido. Y las busca y se alimenta de ellas, y a tal punto de que puede caer fácilmente en la pornografía de una manera abierta y de una manera escueta. Ahora, como es cristiano, él sabe que eso está mal. Él sabe que eso está ofendiendo a Dios y ofendiendo su propio cuerpo, ofendiendo a su esposa. ¿Sí? Porque cuando usted mira a una mujer y la desea, eso se llama adulterio de los ojos, pero es adulterio. Entonces, por eso la pornografía es pecado, porque incita a un deseo hacia alguien que no me pertenece y bueno, produce una cantidad de cosas terribles, ¿no? Eso es una cadena de cosas muy dañinas. El tema es, o el caso es, que ese hombre termina esclavo de una adicción perversa, oscura y maligna como es la pornografía. Porque el alma le va a decir, usted lo necesita, y el deseo de la carne lo va a llevar a ceder a esto. Pero con una justificación. Es que a mí me toca, porque mi mujer no cumple. Es que me toca, porque es que yo la busco a ella y ella no quiere. Y el alma le empieza a decir, sí, a usted le toca. Sí, sí. Y de repente el cristiano dice, no, voy a oír más esto, porque no, esto está mal delante del Señor. Me arrepiento, Señor, uy, qué pecado. No, Dios mío, y se aparta. Pero el alma le dice, no, pero acuérdese que su esposa no quiere nada con usted, o ella es toda rogada ahí. Y el alma hace que la persona vuelva a buscar algo que está mal delante de Dios y peque. Ahora, ahí hay un problema grave. Hay que buscar soluciones, hay que buscar ayuda espiritual, hay que buscar consejería para salir de ese tipo de ataduras espirituales o morales. Pero ahí no va a quedar todo. No. Supongamos que es un hombre. Entonces ese hombre se va a ir y se va a poner a hablar con el amigo que no es creyente. Y entonces el amigo no creyente le va a hablar, ¿sabe de qué le habla? De mujeres, de lo que ha hecho con otras mujeres y que no sé qué, que mire, que yo le hice por acá, que por allá. Bueno, todo usted ya se imagina. Le habla. Y él comete un error gravísimo que ningún hombre cristiano debería cometer, pero que a veces lo comete. Y es que le dice, no, yo sí que es que como mi mujer es tan tremenda. Empieza a hablar mal de su esposa con un no cristiano, terrible. De hecho, ni con un cristiano debería hablar mal de su esposa. Debería hablar de su esposa si está en un proceso de consejería y quiere que alguien le ayude realmente a solucionar su problema. De resto, no debería hablar absolutamente nada negativo de la intimidad de su hogar, porque solo van a destruir el hogar. Eso es algo terrible. Pues entonces empieza a decirle, no, mi mujer sí, no, eso es un hielo, eso uno la toca, eso no, yo la verdad estoy pensando es hasta en separarme, no sé ni qué hacer. Le cuenta al no cristiano. El no cristiano dice, eso no me preocupe, eso usted no sufra. Eso uno por mujeres no me pone a sufrir. Eso usted sabe que, usted no conoce fulana de tal. Esa que día le mandó salud, se ve que le tiene ganas, se ve que, mejor dicho, está chorreando la baba por usted. Usted sufriendo ahí. Eso no tiene ni siquiera que separarse. Eso usted aprende que la mujer es de la casa, el hombre es de la calle. Y como es un inconverso, pues obviamente él le va a dar rienda suelta a lo que él sabe hacer. Él no le va a decir, cuidado con fallarle a Dios o témale a Dios. Obviamente no. Entonces el hombre no lo hace. El hombre no dice, no, tampoco, no. Estoy como aburrido, pero vamos a ver qué pasa. No se va a ir a adulterar de una vez.
Pero ¿qué pasa? Las palabras de ese amigo le activan un deseo. Ya no solamente por la pornografía, ya no solamente por satisfacerse en secreto, no, ahora porque está diciendo, oiga, ¿y qué tal que mi mujer no fuera esa con la que estoy casado? Que es tan peleona, que es tan, sino que fuera esa que a toda hora está con una sonrisa, que está toda bien arregladita, que como que es como que de verdad, y empieza a contemplar ese deseo, y en la noche se acuesta y dice, oiga, ¿verdad? No, yo como que de pronto, ¿será que no? Pero dicen que es que uno no se puede separar, pero es que el caso mío, mire, mi mujer, ella es tan tremenda, pero yo escuché que por ahí hay una iglesia donde a uno lo pueden volver a casar, y yo, hermano, y terminan las personas cayendo en adulterio, recasándose, y todo por un deseo del alma. Entonces, la verdadera batalla comienza en el alma de todo ser humano. Ahí comienzan las batallas. Y ese cristiano que se la pasa a hacer, esa cristiana, mire, yo le digo a las mujeres, porque a veces pasa mucho en las mujeres, no digo que en los hombres no, también. Pero una mujer que cela a su marido, ¿los celos son de Dios o son de la carne? De la carne, claro, gracias. Porque hay gente que dice, no, es que Dios es celoso, sí, pero el celo de Dios es totalmente distinto a los celos de una mujer amargada o de un hombre inseguro, totalmente diferentes. Esa mujer, la Biblia dice en Santiago 3 que los celos son amargos, o sea, la persona amargada es celosa, pero además dice que es contenciosa, que se jacta y que miente contra la verdad. Eso dice la Biblia que es una persona celosa. Entonces, una persona celosa siempre va a empezar a ver cosas que no son ciertas. Y mire lo tremendo de eso, porque como es una obra de la carne, le da lugar a Satanás. Esa persona, esa mujer, ve que su marido no llega temprano, que sale a X hora del trabajo, pero lleva media hora y no llega. El deseo del alma, ¿cuál es? El deseo del alma está con otra persona. Ese seguramente está por allá feliz, metido quién sabe en qué casa, con qué mujer, haciendo quién sabe qué porquerías. Ese es el deseo que le pone el alma a esa mujer. Y entonces el hombre llega contento, estaba hablando con unos amigos, estaba por allá hablando con la mamá. Bueno, no está haciendo lo que ella se imagina, pero él llega y ella está brava, está enojada, y entonces no le habla, pero después le saca y le dice, claro, como usted está con fulana de tal, y le pone la persona, porque ella siempre se va a imaginar. A ese hombre no se le ha ocurrido la genialidad de estar con esa persona, no. Pero esa mujer se lo empieza a decir, ¿y qué cree? Eso produce un deseo en ese hombre. Y él dice, oiga, yo a esta mujer no la había mirado, pero mi mujer dice tanto que es que yo tengo tal y cual cuento venga, yo la miro a ver qué es. Y le empieza a mirar. Hermano, y yo he escuchado, sin mentirle, mi amado hermano, de hombres que han caído en adulterio. Y claro, cuando cayeron en adulterio, la mujer dice, sí ve, yo siempre lo dije. Pero no, cuando ella lo empezó a decir, él no tenía ni siquiera cercanía con esa persona. Pero la obra de la carne hizo que Satanás se metiera, y ya usted sabe lo demás. Ahora, no voy a justificar al adúltero jamás, porque cada uno somos responsables de nuestras propias decisiones. Pero lo que le quiero decir es, como mujer, no deje que los deseos la controlen en el alma. Como varón, no dejemos que los deseos nos controlen, porque ahí es donde está nuestra verdadera batalla. Ahí es donde tenemos que enfrentárnosle a Satanás. Y entonces esa mujer, después de haber celado al marido con esa mujer y todo, luego se para y dice, y te reprendo, Satanás, y te vas, espíritu de adulterio, en mi casa. Y Satanás, cruzado de brazos, le dice, tráigame un juguito, porque yo aquí me voy amañando, yo aquí me voy quedando en esta casa, porque aquí me aceptan a través del deseo. Entonces ese hombre, después de haber visto todos esos programas y de haberse estimulado sexualmente a través de todo ese contenido erótico que consume, va y ora y va y reprende, y el enemigo ¿por qué? Porque la persona ya perdió. De hecho, está arrodillada ante un deseo de la carne. Arrodillado, a tal punto que cada vez que Satanás lo pone a buscar, eso lo termina haciendo. Así que dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 versículo
número 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La solución a esto es ser guiados por el Espíritu de Dios. Que yo tenga en cuenta el Espíritu Santo, que mientras llego a mi casa, yo le diga: Espíritu Santo, cómo le hablo a mi esposa, cómo le hablo a mi esposo. Señor, ¿qué programas quieres que yo vea mientras estoy ahí canaleando? Señor, ¿te agrada este tipo de contenido? Mientras estoy haciéndole scroll ahí a la pantalla del celular, entonces yo le digo: Señor, ¿qué quieres que yo consuma? Este tipo de entretenimiento me sirve. Y el Espíritu de Dios me va a guiar y me va a decir: no lo haga. Y cuando yo no soy guiado por la deseo, sino por el Espíritu, ya no estoy bajo la ley, ya no soy un esclavo, soy libre en Cristo Jesús. Y ahí empiezo a ganar mi batalla contra el enemigo. Y ahí sí, hermano, empiezo a ver a Satanás huir. Ahí sí, hermano, empiezo a ver a los demonios someterse. Ahí sí, hermano, empiezo a ver cómo la autoridad que Dios nos ha dado nos empieza a respaldar de una manera evidente. ¿Por qué razón? Porque tengo que batallar contra deseos y contra cosas que nos quieren afectar y que nos quieran dañar. Es el momento en el que nosotros nos pongamos alineados a la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedirle que estemos de pie esta mañana. Vamos a orar al Señor. Y mañana seguimos, si Dios así nos lo permite. Continuamos en el nombre del Señor. Por hoy vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro amado Señor que nos ayude. ¿Con qué estamos batallando? ¿Cuáles son aquellas cosas con las que estamos en un deseo? Y el deseo no es un pecado, pero hay que identificarlos. ¿Qué desea nuestra alma? ¿Desea comer? Mire, hay gente que no puede leer la Biblia porque se ha alimentado tanto de la carne que el alma le dice: no, vea televisión, hágale ahí con la red social. ¿Para qué leer la Biblia? Usted ya se la sabe, ya la aprendió. No puede orar, va a orar y dice: no, eso no, necesidad de orar. Usted oró allá en la iglesia harto. Ya no, porque al final nosotros tendremos que siempre ser confrontados, siempre puestos a prueba. Siempre van a haber cosas que nos van a poner ahí al límite. Y ahí lo que va a ganar en nosotros, la carne o el espíritu, solo depende de una cosa: de qué he alimentado más. Si alimenté más mi carne, ganará la carne. Si alimenté más el espíritu, ganará el espíritu. Por eso hay que seguirnos alimentando del espíritu. Oremos esta mañana al Señor. Bendito Dios, gracias te damos, porque yo sé, Señor, que estás trayendo entendimiento en estos últimos tiempos. Porque yo sé, Señor, que lo que estás haciendo es mostrarnos el camino que te agrada a ti. No un camino de la carne, no un camino del deseo descontrolado y que nos lleva a pecar, sino el camino del Espíritu que nos hace agradar y obedecerte a ti, Señor. Hoy reconocemos que somos, Señor, inmersos en una batalla, en una guerra, en la guerra que hay entre el espíritu y la carne. Esa guerra que quiere hacernos estar rendidos, postrados, que no podamos ganar, que nos demos por vencidos y que digamos: no, yo ya no puedo, no, eso yo he tratado y no he podido. Pero, Señor, yo creo firmemente que tú quieres nuestra restauración, que tú quieres nuestra liberación, y para eso nos estás equipando con todas las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios. Señor, capacítanos para la gloria de tu nombre, porque estamos en una batalla, y la batalla comienza en el alma, y la batalla comienza con un deseo por allá que parece muy tenue, que parece muy pequeño, pero que se puede llegar a convertir en la causa de la destrucción, de la derrota, de la desgracia. Amado Señor, tus hijos y tu iglesia se ponen en tus manos. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu ayuda. Guárdanos de ceder, guárdanos de decirle sí a lo que tú quieres que rechacemos. Guárdanos, Señor,
Porque tal vez el alma nos va a justificar y nos va a decir: es que usted lo necesita, es que usted no tiene nadie que lo quiera, es que usted a nadie le valora, es que usted a nadie le dice nada. Porque la carne se va a querer justificar para hacer lo malo. Pero Señor, hoy queremos tomar una decisión firme, y es agradarte a ti y no satisfacer los deseos de la carne. Es andar en el Espíritu. Yo quiero andar en el Espíritu cada día y no satisfacer los deseos de nuestra carne, de esa alma marcada por un pecado, por una práctica de un pecado. Señor, hoy queremos no satisfacer esa alma, sino agradarte a ti, Señor, y glorificarte a ti. Gracias, porque yo sé que tú nos hablas, nos instruyes, nos bendices, nos guías, nos rodeas con tu bondad y nos muestras el camino correcto delante de ti. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por instruirnos. Gracias, Señor, por guiarnos en tu camino de verdad. Señor, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza y te doy adoración por la respuesta a nuestra oración, porque tú has escuchado nuestra oración y nos llevas a caminar en victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y dale ese aplauso fuerte al Señor nuestro Dios, el único que se merece toda la gloria, todo el honor.